por tres en salud. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo, así ya usted reposado, preparándose porque al día siguiente hay que irse a trabajar. Ya la semana empieza mañana, empieza domingo realmente, pero mañana la semana laboral, así que le agradecemos muchísimo que nos acompañen aquí en 2x3 en Salud, donde le llevamos orientaciones y qué bueno empezar la semana así, con orientaciones en esta área tan importante como es la salud, porque sin salud la verdad que no somos absolutamente nada. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Escuchándote hablar de la semana, la verdad que uno siempre piensa que la semana comienza el lunes. Porque es el domingo, realmente. Caramba, ya viene el lunes, como dirían los hermanos Rosario. Exactamente. Bueno, quisiera que mi primer comentario sea para felicitar a mi colega y amiga Doris Pantaleón. Esta semana se anunció su designación en el periódico Listín Diario como editora en jefe. Dori tiene una carrera de casi 30 años de periodismo, aunque usted la vean jovencita, sí comenzó muy temprano, y tiene una carrera de periodismo, la mayoría de los cuales están dedicados al periodismo en salud. Yo la felicito y acojo ese triunfo, siempre se lo he dicho como si fuera mío, porque no, más que un triunfo en términos de que es una ejecutiva periodística, es una reportera de toda la vida que ahora es reconocido su trabajo y reconocido por el medio en el que ha dedicado la mayor parte de su tiempo. Así que, amiga, muchas felicidades. Gracias, Tati. Yo sé que cualquier paso que yo dé en esta vida, tú lo valoras y lo celebras, igual que ocurre conmigo hacia ti y tu familia, porque tantos años juntas, tú y yo, cubriendo precisamente el área de la salud, ha hecho entre nosotros que desatemos esa hermandad, una hermandad bonita, porque pese a que trabajamos siempre en medios diferentes, entre nosotros nunca se vio competencia. No. Y siempre lo he dicho, que cuando el profesional tiene valores éticos, recuerdo que siempre, y tú lo has hecho conmigo y yo contigo, que si tenemos que buscar una reacción para un tema que estemos dando seguimiento y yo no puedo ir al lugar, yo te he dicho, Tati, hazme el favor y pregúntamele esto y pásame la respuesta. Entonces yo creo que eso también es un valor. Bueno, yo quiero agradecerte, primero Tati, agradecerle a cientos de personas. Cientos de mensajes. La verdad que desde que se anunció públicamente, ya yo lo sabía de hacía unos días atrás, pero estábamos esperando ya que el periódico lo hiciera de manera pública. Desde que se anunció yo no he dejado de recibir mensajes, llamadas, mensajes por diferentes redes sociales, muchos comentarios bonitos de valoración al trabajo. Siempre cuando me mencionan a mí mi trabajo, siempre te mencionan yo cojo a ti mi colita, también, sí. tú coges tu colita. Sí. Entonces yo creo que ha sido lo más bonito de todo esto. Como dices tú, bueno, se reconoce el trabajo y eso yo creo que tiene un gran valor para uno como profesional, que siempre uno no aspira a estar escalando, pero si escala, que bueno, significa que tu trabajo se ha reconocido dentro de tu empresa, pero sobre todo esos mensajes, ese reconocimiento de periodistas, de médicos, muchos médicos, de familiares, personas que yo tenía tanto tiempo que no sabía de ellos y sacaron un ratito para valorar, felicitarme y saludar ese ascenso, como dices tú, dentro del campo profesional. Así que muy agradecida, muy agradecida. Enhorabuena. Bueno, Doris, y pasando a otros temas, decir que está pendiente que el Ministerio de Salud Pública, en la responsabilidad de la Dirección General de Epidemiología, cierre el año 2024, Doris. Wow, pero ya estamos, 4 meses han ocurrido, han transcurrido. Y no sabemos cómo cerró el año epidemiológico del 2024. Eso es muy importante, señores, porque ustedes son revisados, mirados por la opinión pública. El que se cierre un año implica que la gente puede saber cómo estuvo el comportamiento de esas enfermedades, de esas patologías que son vigiladas, que son de notificación obligatorias, como el dengue, temas tan importantes como la mortalidad materna, como la mortalidad infantil. O sea, debe haber un cierre, señor, y eso se le debe al país. No sé qué ha pasado. Es la primera vez en muchos años que no se... porque siempre se tardan un par de semanas, ¿verdad?, para terminar de cerrar el año, pero... Y como dices tú, no es ni siquiera para uno tenerlo como una herramienta para trabajarlo ahora,
es simplemente para tenerlo ahí como herramienta histórica, como ese dato histórico de cómo concluyó el 2024. Correcto. Cuando a mí me preguntan cuántos casos de dengue, por ejemplo, se registraron en el 2024, si no tenemos ese cierre definitivo, pues no sabemos explicar cuántos casos hubo. Sí. Y eso además sirve, como dicen los especialistas, para las tomas de decisiones. Correcto. Porque aunque pasó el año ya, es verdad, no hay nada que hacer, pero se toman decisiones en base a lo que pasó ese año. Así es, y continuó también durante todo este trayecto, ha continuado esa discusión de carácter científico. No originalmente fue así, que generó en este programa el doctor Fulgencio Severino con su crítica, su denuncia de que no se aplicaba el trombolítico en muchos hospitales, en la red de hospitales públicos. Pero yo creo que hoy tendremos un gran... De eso no vamos a hablar, porque Sí. tenemos quien hable de eso y sabe muy bien hablar de eso. O sea, Correcto. que tenemos a la persona ideal y correcta para hablar darle seguimiento a este tema que, como dices tú, generó mucho debate. Sí. debate en los medios de comunicación, en las redes de médicos, dentro de los mismos médicos. Así que yo creo, Tati, que ya es momento de irnos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de la tarde. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, y un verdadero honor tener con nosotros a un viejo amigo, a una persona que ha hecho el trayecto también con todas nosotras en la historia de cobertura de salud, el doctor Carlos García Lidgou, quien es cardiólogo hemodinamista que trabaja para los CEDIMAT y para Secanot. Muy buenas tardes, doctor, querido. Buenas tardes, muchísimas gracias, Tati, Doris, orgullosísimo de estar aquí con ustedes. Una vieja trayectoria Correcto. de amistad e interacción en la salud. Ya ustedes han usado la palabra vieja en 2 ocasiones, así que Tú no tengan quieres, cuidado. Doris. No, hombre, hay que saber pasar los años y valorar la experiencia que se adquiere con los años. Para nosotros es un placer, doctor. Yo creo que el doctor nunca había venido con nosotros. No, o lo entrevistamos mucho, nunca. pero para los periódicos. Sí, Wow. para periódicos y otras cosas, y en ciertos congresos me preguntan, pero nunca había venido a... Pero no porque no lo hayamos invitado, A 2 porque por 3 en nosotros salud. siempre hemos No, querido y no, hemos valorado claro que mucho sí. sus aportes. Claro que sí, Doctor, claro que sí. y vamos a empezar a hablar un poquito de ese tema que en la introducción puso Tati. Claro, nunca se ha puesto en duda, y yo creo que Severino tampoco lo puso en duda, de que el tratamiento premium para el infarto, ¿verdad?, cardíaco, para ese es la intervención de cateterismo, como se le llama, que la angioplastía. Y entonces queremos, doctor, escuchar su opinión sobre este tema que ha generado debate dentro de ustedes mismos como médicos especialistas. Con muchísimo gusto. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un infarto. Perfecto. No Vámonos por ahí. solamente el corazón se infarta el cerebro, se infarta el hígado, se infartan los pulmones, el vaso y los intestinos. Porque un infarto, doctor, cuando un órgano deja de funcionar. Cuando un órgano deja de recibir oxigenación, De recibir oxígeno. las células de ese órgano dejan de recibir oxigenación y las células mueren. En el caso y son órganos que no se reponen con las mismas células. La sustitución de sus células no son por células funcionantes de ese órgano, sino que se vuelven fibrosis. ¿Mueren en su totalidad o muere una parte de ellas? Mueren, depende del territorio que se dejó de irrigar. Recuerden que la vida es entre una molécula de oxígeno y una célula que la recibe. Esa es la respiración, la de verdad. Entonces, cuando eso no ocurre, la célula muere porque la bioquímica de esa célula, las funciones de esa célula no pueden ejercerse. Entonces, una vez muertas esas células, se sustituyen porque el tejido no se va a destruir como tal, pero sí se sustituye por otro tejido que no es funcional. Eso es para que quedemos claros. Sí. En lo que es el corazón,
nosotros tenemos un promedio de 6 a 12 horas para que las células del corazón mueran totalmente y sean sustituidas por tejido fibroso. Una vez sustituidas por tejido fibroso, el corazón no tiene la misma capacidad de bomba. Y además de eso, esas células que han sido sustituidas por tejido fibroso pueden hacer arritmias malignas. Es como que se pone duro, doctor. Se pone duro. Nosotros decimos que de un músculo se vuelve como una cartera de cuero. Endurecido. Sí, algo que está ahí para que contenga la sangre, pero no hace ninguna función. Y entonces el corazón se agranda, viene la insuficiencia cardíaca o las arritmias malignas, que son las que matan al paciente de repente. Enfermedad que quiero que hablemos más adelante, la insuficiencia cardíaca, una enfermedad horrible. Absolutamente. Entonces, pero que él estaba hablando conmigo y se murió. Entonces, no necesariamente porque tuvo un infarto, hay otras entidades, pero lo más frecuentes es el infarto. Son los infartos. Eso se llama infarto fulminante, según la gente. Sí, arritmia maligna. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué ha pasado? Antes, cuando yo empecé a hacer cardiología, un paciente se dejaba acostado, no se podía mover por 21 días, era algo que se le daban ciertos medicamentos que existían, pero era un paciente que estaba prácticamente desahuciado, sí sobrevivía. Porque ¿Al infarto? Sí, al infarto, porque el 30% de los pacientes en todas partes del mundo mueren fuera del hospital, mueren antes de llegar a un servicio hospitalario. Estoy hablando de las estadísticas del primer mundo. ¿Qué pasó? Que los cardiólogos en los años 80 desarrollaron una sustancia fibrinolítica. Fibrinolítica quiere decir que el tapón de fibrina que se hace con el tapón de colesterol, que el trombo se disolvía. Que el trombo es lo que impide que ese oxígeno le llegue Exactamente, tapa totalmente la arteria y es el que está impidiendo que el oxígeno llegue. Perfecto. Entonces, en los años 80 se desarrolló una sustancia que se llamaba streptokinasa. Esa sustancia se le inyectaba al paciente en las primeras 2 o 3 horas de haber establecido el infarto, el dolor de pecho, con el electro que significa que ya hay un infarto establecido, y esa sustancia se pone o se ponía, y en un 60% se podía destapar la arteria. Luego vinieron otras moléculas. ¿Cómo se destapaba la arteria? El fibrinolítico quiere decir que se desbarataba el coágulo. Entonces se restablecía el flujo. Perfecto. Lo que se fue aprendiendo con el tiempo fue que un altísimo porcentaje de esos pacientes volvía y se cerraba la arteria. Entonces, esos eran pacientes que se llevaban a cateterismo. Antes no teníamos los stents, solo teníamos el balón de angioplastia, pero fue estableciéndose un sistema donde los cardiólogos hemodinamistas podemos con más efectividad que los fibrinolíticos destapar y restablecer el flujo rápidamente en un 95-98%, versus el mejor fibrinolítico que existe hoy día lo destapa en un 70%. Perfecto. Además de eso, del 85 al 100% de los pacientes que tienen terapia trombolítica tienen que llevarlo a cateterismo, como quiera, para ver el flujo cómo quedó y si hay que ponerle stents. Entonces, se ha tratado de demonizar o se ha entendido mal lo que es esto. Lo que no se debe es retrasar el acceso a una sala de hemodinamia o a un fibrinolítico por esperar una de las dos terapias. La primera terapia, si va a durar el paciente su traslado a una sala de hemodinamia con capacidad para angioplastia primaria, Exacto. de más de 120 minutos, entonces ese paciente se le aplica un ¿Cuál es fibrinolítico. la primaria, doctor? La angioplastia primaria es destapar con un stent la arteria que está tapada. Eso es lo que se llama para restablecer el flujo, como si fuera el fibrinolítico, pero ya definitivamente. Perfecto. Entonces, para eso, como es tan poco el tiempo, 120 minutos. 120 minutos. Lo ideal sería que el paciente pueda llegar a un centro donde hay ese servicio de hemodinamia, ¿verdad? Y nosotros tenemos lo que se llama un tiempo de puerta
tabalón, porque tenemos que establecer, o sea, viene un paciente con un dolor de pecho, se hace un electrocardiograma e inmediatamente se debe subir a la Ahí sala se de determina. cateterismo. Entonces ahí depende de la destreza del hemodinamista, de lo que tengamos disponible, se destapa la arteria. Doctor, a raíz de la intervención del doctor Severino aquí, que Doris le dio magistral seguimiento a ese tema, se arma la discusión y se ve la necesidad de que haya protocolos, de que cada profesional no trabaje con un librito mío que me funciona a mí. ¿Cuál es esa necesidad en el país y por qué hay que protocolizar todo? Absolutamente. Mira, nosotros tenemos por geografía una cantidad de salas de cateterismo disponibles. Es envidiable lo que nosotros tenemos. Pero como todo en nuestro país, debe darse orden y educación. Claro, eso es Protocolizar fundamental. las cosas. De hecho, nosotros en la Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas enviamos una misiva al ministro de Salud, porque es desde ahí que debe partir la organización geográfica para ver a dónde se envía ese paciente. Porque en las provincias tenemos, doctor. Tenemos 26 salas de cateterismo. 26. Hemos avanzado entonces. Para, en eso. sí, acuérdese cuando usted iba a ver la de Corazón No, Unido en una los años sola, 90, una yo, sola y sí, era sí, sí, con sí, los sí, dedos. sí, sí. Bueno, nosotros contamos con, es el país del Caribe que más salas de cateterismo tiene y más cardiólogos hemodinamistas capacitados. ¿Cómo cuántos cardiólogos tenemos? Tenemos más de hemodinamistas? 60 cardiólogos hemodinamistas. Bastante. Que si se distribuyen en todas esas salas. Y digo que yo. están distribuidos. Ah, ok. Tenemos cardiólogos intervencionistas en Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, Moca, La Vega, Higüey, San Pedro de Macorís, etcétera, Solo etcétera. falta el sur, seguro. Como siempre. Sí, como el siempre. sur, Como el siempre. sur está mucho más atrasado. Pero también, 120 minutos son 2 horas. 2 horas. Se Entonces, llega. ¿qué parte de la geografía nacional tú no tienes un acceso a un hospital en 2 horas? Lo que pasa es que el hospital donde usted lo está mandando tiene que tener la capacidad, no a pararse a ver que el paciente tiene un infarto y no hacemos nada. ¿Por qué Eso, la eso, necesidad? Ujú. excúsame, Tati, Sí. eso le iba a decir, porque una de esas preocupaciones es, llegan al área de emergencia de un hospital y ahí pasan horas y horas a esperar que alguien que lo atiendan y después que se dan cuenta que es un infarto y quién sabe cuánto tiempo ha pasado. Eso es uno de los grandes problemas. Tenemos muchos pacientes que fueron a tiempo a un hospital, pero el personal que estaba ahí no reconoció, ni le hizo un electrocardiograma, ni reconoció que ese paciente estaba teniendo un infarto. Entonces, es de las cosas que tenemos que establecer como país, Ok, protocolizar doctor, como país. vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y vamos a hablar de esa carta que ustedes le mandaron al ministro y qué es lo que ustedes proponen para irle llevando solución a este problema, porque al final lo que buscamos es que los pacientes se atiendan y se atiendan bien, que sé que lo que a usted le interesa y lo que nos interesa también a nosotras. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando sobre el manejo del infarto cardíaco, porque ya nos dijo el doctor que hay varios infartos en diferentes órganos. Del infarto cardíaco con el doctor Carlos García Lizgou. El doctor es cardiólogo intervencionista y nos estaba hablando de una comunicación que enviaron al ministro de Salud Pública sobre los protocolos que deben primar en el país para el manejo adecuado del infarto. Cuéntenos, doctor, que ustedes plasmaron en esa Sí. comunicación. Nosotros lo primero que planteamos es que se haga un censo de las salas de cateterismo que tenemos y cuál es la disponibilidad y dónde son las áreas que no hay para poder establecer una sala de cateterismo. Pero no todo se resuelve con cateterismo. Yo estoy conforme con que el paciente, si se va a retrasar, le pongan fibrinolíticos y luego lo envíen, porque una vez puesto el fibrinolítico, hay que enviar ese paciente a un hospital donde haya capacidad para hacerle cateterismo cardíaco entre 2 y 24 horas. Entonces, la mayoría de los pacientes con fibrinolítico se le va a hacer un cateterismo. Eso es uno. 2,
que el personal que recibe el paciente pueda identificar los signos y síntomas y pueda leer un electrocardiograma donde se establezca que ese paciente está teniendo un infarto o un síndrome coronario agudo, ya sea elevación de CT o no elevación de CT. Tercero, que haya una red nacional donde no sea una decisión de un médico individual, Correcto. va para tal sitio, va para tal otro, sino que haya un centro establecido donde dice el lugar más cerca es allí. ¿Tiene disponibilidad? Sí, traigan el paciente. Y la educación continua y la educación a los pacientes, la educación a los familiares, etcétera, etcétera. Bebeto, que es que la gente de Con cariño, con cariño le decimos. dice a Carlos García Ligó. Pero la adherencia a esos protocolos, nosotros hemos escrito cantidad de trabajo de que aquí no hay adherencia aunque existan los protocolos. Recuerdo yo que del dengue hasta uno de bolsillo había para que un médico tuviera y no lo cumplían, doctor. Sí, pero ustedes saben que somos difíciles, pero cuando... No, lo que yo estoy viendo a partir de eso es que muchos pacientes llegan a lugares donde dicen que tienen un dolor de pecho, no le hacen un electrocardiograma, le ponen un analgésico. ¿Qué pasa o sea, debe haber un escrutinio de quién está recibiendo a los pacientes, cómo se está manejando ese protocolo. ¿Tiene un dolor de pecho? Bueno, le hacemos un electro inmediatamente. Debe tardar 5 minutos en hacerse un paciente que viene con dolor de pecho, una emergencia, para hacerse un electrocardiograma. Porque eso no hay que ser cardiólogo para hacer un electro, No, ¿verdad? ni hay que ser cardiólogo para leerlo tampoco. Tampoco. Hay enfermeras, técnicos que pueden leer un Además, electrocardiograma. las emergencias, aquí hay muchos emergenciólogos que supongo yo que están capacitados también para ver cuál es la emergencia más. Es parte de lo que nosotros estamos planteando. Y recuérdense que nosotros con un teléfono de WhatsApp, con una foto y mandarle un WhatsApp a un cardiólogo, al cardiólogo que está de turno, puede identificar cualquier problema. Correcto. Que es una de las formas que nosotros hacemos en Sedimar. A mí a las 2 de la mañana me mandan el electro, si tiene un infarto, vamos a destaparle la arteria. Porque nosotros tenemos servicio de 24/7. La otra cosa es que los cardiólogos intervencionistas que están en disposición es un acto de voluntad. Porque levantarse a las 2 de la mañana, estar en día de fiesta y estar de servicio, no es fácil. Entonces, que cuando se establezca que ese lugar es un lugar de angioplastía primaria, de tratamiento de infarto, sea real, que no sea un horario de oficina, de lunes a viernes de 8 a 5, sino que sea 24/7 como debe ser. Y eso se puede, por supuesto. Absolutamente, ya hemos probado que se puede. La otra cosa es la posibilidad de que en el transporte de ambulancia que se haya identificado el infarto, si se va a retrasar por problemas de tránsito, ¿no? Como tenemos en las grandes ciudades, que se ponga el fibrinolítico dentro de la ambulancia y se lleve ese paciente a la sala de cateterismo, o si se le quitó el dolor y hay signos de reperfusión, que se espere el tiempo pertinente. Porque no son antagónicos los dos. No, para nada. Yo quiero que se entienda aquí que sí. nosotros no estamos en contra de la terapia fibrinolítica, estamos a favor. Y si no se van a cumplir los tiempos, pues es lo que tenemos, es poner una agujita aquí 2 minutos y ya la Que sustancia... no va a hacer daño, que lo va a mejorar hasta que llegue Ese es uno de los problemas con los Ajá. fibrinolíticos y eso quiero consignar. Bueno, vamos a hablar de Los eso. accidentes cerebrovasculares. Acuérdense que los fibrinolíticos son sustancias muy potentes que pueden hacer sangrados cerebrales. Y no solamente sangrados cerebrales, sino sangrados gastrointestinales. O sea que no es una panacea. Debe aplicarse y sobre todo en los pacientes de más de 75 años hay una incidencia de un 15 y un 20% de accidentes cerebrovasculares. O sea que tampoco puede aplicarse a lo loco, como decimos nosotros a la aquí. brigandina, en como a la República brigandina, Dominicana, buen dominicano, un sí. medicamento de esa naturaleza. Exactamente. Entonces, tiene un manejo muy particular. Tiene un manejo que debe ser en manos de expertos y supervisado. Además, debe haber una disponibilidad en los lugares, porque muchas veces viene el infarto, hay un médico que está en disposición de poner el fibrinolítico, pero no hay. No lo tiene. El doctor Severino hizo un plan y hay en los hospitales públicos, hay Él habla de 30 hospitales que lo disponen. sí, pero tenemos, no hay en cada provincia uno, sino además debe haber
una supervisión de cuando se venció el medicamento, Perfecto. si tenemos el catéter adecuado, ese tipo de cosas. Es lo No, que y ese nosotros- personal que dice usted, ese personal capacitado, o sea, porque quizá a veces llegan y quizá no tienen para hacer el electro que se necesita para poder leer y saber si realmente ese paciente hay está muchos teniendo un electros que están infarto. bajo llave. También, o sea, que es un Entonces, tema. Esto es un todas, sistema. todas esas cosas nosotros tenemos que diafanizarlas. Nosotros tenemos que tratar de, en vez de tener escollos, tener un camino expedito para todo Uno eso. se alegra, doctor, y que este programa haya servido de canal para poner sobre la mesa esta Ese problemática, porque hablando del tema, mira cómo usted nos está hablando de una cadena de situaciones que no es que termina, que no solamente es fibrolítico o angioplastía, Sí. es que es en las emergencias, es que es el traslado, es que los equipos, es que el personal, Sí. que influye mucho. Y además de eso, hay pacientes que sobreviven al infarto, También. aún sin ninguna de las dos terapias, pero son los pacientes que caen en insuficiencia cardíaca. Ahí, a ese tema quería Entonces, llegar. la insuficiencia cardíaca es como un cáncer del corazón. El paciente en insuficiencia cardíaca primero gasta un dineral, porque para costoso. Y tenerlo, es una vida sumamente azarosa, lo que yo he visto. para tenerlos vivos esa es la palabra. es peor que mantener una familia. Hay familias que no pueden mantener el paciente que está en insuficiencia cardíaca. La falla cardíaca es la enfermedad cardiovascular del futuro, porque ya en la mayoría de los países desarrollados y en los en vías de desarrollo como nosotros, el tratamiento del infarto ha mejorado mucho. Entonces hay una sobrevida, Exacto. pero esa sobrevida también traduce a insuficiencia Trae lo cardíaca. suyo. ¿Cómo doctor. se llega, perdóname Dori, cómo se llega a la insuficiencia cardíaca y cuál es la solución? Sé que el tema del trasplante es un tema. Sí, ¿vale? hay varias soluciones. Primero, Las causas, doctor. las causas ¿Es solo el los- infarto los, o hay- los infartos, que la mayoría son infartos mayoría que por no se infarto. tratan a Maltratado. tiempo. Pero hay otras causas como la hipertensión arterial, la cardiopatía dilatada, la hipertensión pulmonar, una serie de factores, de patologías que llegan al paciente, y hay otros que son idiopáticos, que no se saben porque No este se hombre que sabe. estaba bien hoy, o una Empezó miocarditis, una miocardiopatía, una virosis. Bueno, entonces, una vez está establecido, esa es una de las desgracias más grandes que puede tener un ser Pasar humano. el ser humano. Además de las pastillas, los diuréticos. Diabetes, que por lo general lo acompaña también, ¿no? Los diabéticos son los que son más proclives. Lo que se llama enfermedad de pequeño vaso, pero no nos vamos a meter ahí porque no terminamos. Es otro no, tema, sí, sí. Pero sí, los diabéticos son los más proclives a tener insuficiencia cardíaca. Y una vez está establecida, además de las pastillas, que llega un momento que las pastillas no hacen más efecto, entonces vienen los dispositivos, los resincronizadores DAI. Estos pacientes mueren en arritmias cardíacas malignas. Entonces se le tiene que aplicar un desfibrilador interno que se pone como si fuera un marcapasos, pero no es solamente un marcapasos, sino que tiene la capacidad de dar un choque eléctrico cuando se establece la arritmia y revertirla. Pero ese aparatito cuesta $25,000. Ay, Virgen Santa. El resincronizador cuesta $30,000. Entonces, además de que los pacientes en falla cardíaca tienen un promedio en el mundo de ingresos al año, ingresos al hospital, de hospitalizaciones de 3 a 4 veces al año, con un promedio de Es $20,000 por ingreso. Entonces, es una patología desesperante. Es desesperante porque ese paciente tampoco puede trabajar, doctor. No, puede hacer una vida son normal. limitadísimos. Exacto. Se dan 4 pasos. Y se cansan Se hasta cansan. conversando, no pueden ni siquiera hablar. es lo que he Entonces, visto. están los dispositivos de asistencia, también muy caros, y está el trasplante cardíaco. ¿Estamos Pero- lejos de los trasplantes, No, doctor? Aquí nosotros solamente hay hemos, uno en el nosotros país. hemos hecho Existe. 2 trasplantes ahí. Uno que se hizo en la Plaza El de de la la Salud plaza. y otro que se hizo en Secanor, que estábamos ahí Sí, cuando se claro. hizo. Sí. Doctor, vamos a pedirle otro permisito. Discúlpeme. Eres tú la que lo manda a sí, parar yo al soy, doctor. soy yo la mala hoy aquí. Nos vamos a una pausa, doctor, y vamos a seguir conversando sobre esa insuficiencia cardíaca, esos problemas y esos dispositivos, como dice usted. Y el trasplante. Mandan al paciente, a veces necesita un tanque de oxígeno, pero eso es muy costoso mantener a un paciente conectado a un tanque de oxígeno en la casa, aparte de que la familia tampoco sabe cómo manejarlo. Regresamos en un momentito.
Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por seguir ahí con nosotros. El doctor Carlos García Lidgo, cardiólogo hemodinamista, es nuestro invitado de esta tarde. Y con él quedamos en el último segmento en esa enfermedad tan terrible que es la insuficiencia cardíaca, acompañada y hablamos de soluciones entre comillas, si las hay realmente. Doctor, continúe. Bueno, son soluciones paliativas y para evitar la muerte súbita del paciente, para mejorar, si es posible, la vida, la calidad de vida del paciente. Y bueno, se calcula que un tratamiento básico de una insuficiencia cardíaca son unos 50,000 pesos mensuales. Usted sabe, eso como 2 veces el salario. Sí, Como claro. 2 veces un salario. Como 2 veces un salario mínimo. Ustedes saben que la cobertura de medicamentos de las ARS es muy limitada. Es limitada, sí. Entonces, ese paciente se vuelve una carga para la familia, para los mismos médicos. Nosotros tenemos ingresos de 3 o 4. El mismo sistema de el salud mismo se ve sistema de afectado. salud se va desgastando. Y entonces vienen los dispositivos si se pueden mejorar los pacientes. Y está el tema del trasplante, que no es que no haya capacidad, hay total capacidad en el país. Lo que pasa es que Es un costoso programa eso. de trasplante, no solamente toda la logística que hay que hacer y la cirugía en sí, es mantener ese paciente vivo, es muy, muy caro. Después de la cirugía. Después de la cirugía. Son tratamientos de por vida. De por vida, absoluto, es tratamiento de rechazo. Pero trasplante implica que alguien tiene que donar el órgano, ¿no? Y sobre todo en el corazón, tiene que morir alguien. Exacto, Tiene que es morir fallar. alguien. Entonces, este es un Sí, porque el país. corazón no se puede partir en dos, como en el caso de los riñones. No, este es un El país, O el hígado. ideal, desgraciadamente, Lamentablemente. por la cantidad de accidentes que hay. sí. Entonces, si hubiese un protocolo, como España es el país que mejor protocolo de trasplante tiene en el mundo, esto fuera un paraíso, desgraciadamente. Para trasplante. Para trasplante, porque hay muchos jóvenes que mueren y tienen muerte cerebral, pero el resto de los órganos se mantienen. Y bueno, nosotros tenemos una institución que es el INCOR, que se encarga de todo ello. Pero también establecer protocolos y hacer las cosas correctamente para poder llevar un sistema de trasplante, no para salir en el periódico una vez y ya está, ¿no? Sino para establecerlo como tal. Exactamente. Es algo que hay que trabajar. Pero es el Entonces, Estado como que tiene que involucrarse en eso. absoluta, en todos los lugares es el Estado. Es el Sí, Estado. porque hay- eso son políticas públicas. No hay forma de que privadamente nadie aguante eso. Es Son muy políticas costoso. públicas de todos los países del mundo. Doctor, hablando de esa insuficiencia cardíaca que es tan terrible como hablábamos, usted citaba otro hecho, son pacientes que se hospitalizan, pero son pacientes que están en la mayoría del tiempo en su casa y que requieren de una atención especial. Muchos requieren de un oxígeno permanente o para tenerlo en la casa. ¿Qué implica eso, doctor? Para una familia, sobre todo en un país donde la gente no tiene esos conocimientos de cómo manejo mi paciente. Es desesperante, ¿eh? Un desgaste para la familia y para los cuidadores. Sobre todo. Nosotros no soslayamos a los cuidadores, pero generalmente son mujeres, como Ajá, siempre, sí, la carga. que tienen que estar con una vida igual que la del paciente que está inutilizado y nadie las remunera. Aquí nadie la reúne, en Estados Unidos se le paga a trabajadoras para eso. Se le paga algo, pero también es un tema mundial, no es solamente Ok. de República Dominicana. Pero no puede salir la familia, no. Y si lleva al paciente tiene que ser con mucho cuidado. Se altera la vida Se altera. familiar, absolutamente. Doctor, ¿y cómo podemos cuidar el corazón nosotros para ver si no Bueno, llegamos a eso? Bueno, pues lo que siempre hablamos, una dieta saludable. Yo
Yo, ustedes saben que igual que ustedes me levanto muy temprano y lo que veo en cada esquina es una señora que pone un anafe, friendo fritura. de todo, con sabe Dios con qué tipo de aceite. Bueno, doctor, los alrededores de la Plaza de la Salud, déjeme decirle, usted lo ha visto, de la Plaza de la Salud, Sedimar y toda esa área, ahí yo veo fila hasta de médicos con bata blanca comprando la fritura por la mañana. Ya usted sabe cómo anda el país. Eso es un mal ejemplo. Sí. Entonces, Comprando la fritura. entonces, primero, la dieta es esencial. La dieta. Mantener el peso. Los pacientes, nosotros tenemos una altísima incidencia de hipertensión arterial general de un 34%, pero si lo sesgamos por edad, hay grupos etarios que tienen 45 hasta 50% de hipertensión arterial descontrolada en nuestro país. Mientras más edad, más alto. Más hipertensos. La diabetes con un 12%, nosotros tenemos aproximadamente 1.5 millones de dominicanos que debutan como diabéticos. Y otros que no lo saben, pero que están ahí. no lo saben y van. Su chequeo médico el chequeo médico debe, a partir de los 40 años, si usted no tiene factores de riesgo, factores hereditarios en los hombres y 45 en las mujeres, debe ser una anual. Anual o depende de, No, lo, depende de lo condición. que se encuentre. Porque si tú tienes el colesterol elevado, te encontraron la diabetes, te encontraron hipertensión arterial, pues tu visita al médico es anual. Perfecto. Entonces, ejercicio físico, que no necesariamente tiene que ser un gimnasio. Y por favor, esto sí quiero consignarlo muy fuertemente, el uso de los VAPs, electrónicos, de la juca, el cigarrillo, ese factor, eliminándolo, es el mejor favor que usted se puede hacer en su vida, porque es una alta de alto riesgo, de eso. altísimo riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. Y por eso, doctor, especialmente Sí. a ti, quizás por eso ustedes están viendo muchos casos de personas cada vez más jóvenes, porque los jóvenes usan mucho el VAP. la Doris, juca. una sesión de juca son 80 cigarrillos. Santo Mi Dios. madre. El equivalente a 80 cigarrillos. A eso le echan de todo. Le echan Sí, muchas exacto, lo que cosas. le Otras echan cosas. a esto, Entonces, exactamente. y ya usted sabe, entonces comiendo cualquier tipo de cosa, grasa, la comida grasa es muy rica, sabe muy bien. Sí. Muy buen sabor. Muy buen sabor. Pero Todo ya lo usted- malo es bueno, como dicen. sí. Doctor, aquí se han producido, aquí sí en muchos países, gente aparentemente sana, que estaba en un maratón, que estaba en una carrera en el Mirador y le dio un infarto y todo el mundo dice, pero él no sufría de nada. Mi pregunta es, para que dé un infarto, aunque el paciente no lo sepa, ¿debe haber una patología de base? Recuerda, Altagracia, que aquí a todo el que se muere le dice que se murió de un Del infarto. corazón. Causa de muerte, El un paro infarto. claro que hay un paro cardiovascular, pero no necesariamente por un infarto. Hay que deslindar. Pacientes de más de 35 años haciendo ejercicio generalmente mueren por enfermedad coronaria, por obstrucción coronaria. Pacientes de menos de 35 años, estas son estadísticas mundiales, son enfermedades congénitas que los pacientes no sabían que tenían, como la disritmia del ventrículo derecho o la hipertrofia septal asimétrica. Entonces, a mí me molesta a veces el periodismo amarillista que se hace alrededor de esto. Pero sí yo recomiendo que aquel que empiece a hacer ejercicios como tal, recuerden que un muchacho que lo que tiene una certificación de una cosa que hizo en internet y que levanta pesa con una pesa llena de cemento, no es ninguna figura que puede ser un referente para tu salud. La otra cosa es el uso indiscriminado de sustancias anabolizantes para mejorar el rendimiento. desempeño y el rendimiento. Que le indican en muchísimos gimnasios. Eso es una epidemia en este país. Entonces, nadie le ha puesto atención a eso. Y se ha hablado mucho, pero no se le busca solución. Aquí se puede comprar todo. Yo siempre he dicho que este es el único país del mundo donde usted mande a comprar una cerveza y un estimulante sexual a un colmado, y se lo lleva el delivery. Es el delivery, sí. Señores, los estimulantes sexuales son medicamentos. Sí, Exactamente. pero doctor, para que dé un infarto tiene que haber una cardiopatía, ¿no? O sea, no da un infarto así por así. No, tiene que haber obstrucción. Generalmente Tiene que haber una obstrucción coronaria, pero que no todo es infarto. Es lo que te Exactamente. quiero decir. tú Ahí sabes. entra el asunto de que aquí hay que hacer autopsia, señora. Aquí hay que evaluar y analizar. Claro, absolutamente. Todo en un país organizado, todo el que hace una muerte súbita
tiene que hacerse una autopsia Exacto. para saber cuál fue la causa de muerte de ese paciente. Aquí muchas familias se niegan a eso. No, no me lo van a... No, pero eso es eso por debería ley, ser obligatorio. exactamente, obligatorio. ¿Entiendes? Y tener un instituto que tenga los recursos para poder hacerlo. Y usar esas estadísticas, doctor, porque tampoco se gana nada con hacer los estudios y tenerlo ahí y no darle el uso debido Yo no entiendo por qué las estadísticas en República Dominicana son un misterio y están Dios escondidas. mío, es tan difícil, tan difícil. Tú quieres cualquier tipo de estadística para poder reforzar lo que tú estás diciendo y Exactamente. nosotros no la tenemos, o no se nos suministra. Nosotros pasamos mucho trabajo al momento de uno querer hacer un trabajo a profundidad, o sea, con datos, porque la gente hay que darle datos. No es que una gente dijo, son muchos casos, que es mucho, porque mucho puede ser 2 o 3. ¿Y cómo Así usted es. levantó esa estadística? Exactamente. Aquí se habla así de exactamente. manera muy ligera. Doctor, no sé si Doris tiene algo más sobre este tema, pero me gustaría que revisáramos después de esta pausa comercial. ¿Cómo están formándose los nobles cardiólogos? Ustedes que tienen una escuela en CEDIMAT, no sé si en SECANO también, pero aquí hay bastante cardiólogos jóvenes. ¿Cómo se están formando? Entramos a ese tema después de estos mensajes comerciales. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos con el doctor García Lizgou. Estamos hablando de cardiología, intervencionista, de cardiología en sentido general. Doctor, y le preguntaba a Altagracia sobre la formación de los jóvenes cardiólogos en nuestro país. Cuéntenos, ¿cómo va ese proceso en nuestra República Dominicana? Hay muchas escuelas, ¿verdad? Bueno, yo siempre he tratado de ser justo. República Dominicana es de los pocos países del Caribe que tiene residencias médicas. Usted no en todos los países, incluso de Sudamérica, encuentra residencias médicas. Ay, Cito con Parón. Y aquí tenemos muchas y de todo. No, y de todo. Eso es algo bueno, tenemos que consignarlo. Ahora, como siempre, nosotros tendemos a ser caóticos y desorden, pero la formación de los cardiólogos en República Dominicana es bastante buena. Hay varias escuelas, yo puedo hablar por la nuestra, la de CEDIMAT, donde tengo el orgullo de decir que el jueves una de nuestras egresadas, cardióloga egresada, ganó un premio en el American College of Cardiology como mejor trabajo de investigación internacional. Excelente. La doctora Jennifer Mateo, que me llena de orgullo. Jovencitos esos muchachos, además. Jennifer no debe tener más de 29, 30 años. Dios, exactamente. Y esa es la formación que nosotros tratamos de dar. También muchas veces le hemos dicho que ellos toman el mismo examen de los cardiólogos norteamericanos y no están en último lugar. Exactamente. Están en el tercio medio. Y eso es, para República Dominicana, es el único país que sea la Escuela de Cardiología de CEDIMAT es la única internacional que se ha dejado hacer eso. Entonces, el problema no es la formación, tenemos el internet, todo eso tiene acceso a la información inmediata y la orientación de los profesores. De ahí a como el muchacho salga, ese médico joven salga a la sociedad es otra cosa. Hay que trabajar en la ética, que nosotros intentamos trabajar en la ética. Cada quien ya es dueño y responsable. Ya una vez sale de la escuela, por supuesto. Es responsable de sus actos y de sus consecuencias. Correcto. Pero no podemos tirar por el suelo las escuelas, no solamente la de cardiología, la de cualquier especialidad o subespecialidad médica. En República Dominicana es puntero en nuestra área. Doctora, esa formación familiar juega un rol importante en esto. Y le digo porque yo sé que usted tiene muchos años en formación y viendo formar cardiólogos. Y quizás de que llega el muchacho a formarse, ustedes más o menos ven los perfiles. Absolutamente, a los 15 días nosotros ya sabemos ¿Para qué da aquel, para qué no? Cómo ha sido, pero generalmente hay un filtro. Miren, el que va a ser médico, a los 15 días
sigue siendo médico. El que no, eso es imposible. va. Una persona que no tiene vocación de ser médico no va a seguir en eso. Tiene que gustarle y Porque saber qué son quiere. muchos años de estudio, muchos años de sacrificio. Son aproximadamente 13 años, 14 años para llegar a ser especialista. Sin ganarse un centavo o ganando muy poco Porque dinero. no entran directo a cardiología, primero hacen No, medicina tienen que hacer interna. medicina interna 3 años, luego 3 años. años de cardiología. Y por ejemplo, si va a ser hemodinamista, que yo hice una escuela de hemodinamia en el año 2016, son 2 años más. Es muchos años. Sin embargo, de doctor, formación. hay un momento en que el médico hay que recuperarlo, porque el médico, el periodista, todos los profesionales están en una sociedad altamente comercializada y con altos criterios de deshumanización. ¿Hay un espacio, hay un lugar, hay un momento en que el médico puede deshumanizarse? Absolutamente, como cualquier ser humano, como cualquier profesión. Ahí es que viene la formación de hogar. Ahí es que viene, Esa papá ética, esos decía valores. tal cosa, mamá me Exacto, decía tal otra, exacto. mi abuelo hizo tal otra. Entonces, es en ese momento porque hay tentaciones. Claro, Hay muchas tentaciones. entran a un mercado donde no vienen saliendo cuando ya lo quieren captar. Hay casas que quieren captarlo. Antes de desde salir antes de empiezan a salir. visitar. Porque hay una industria voraz Exactamente, también. Hay una exactamente. industria que tiene que vender. Entonces, Hacerles regalos, a exactamente. captarlos. Entonces, esas lisonjas hay que saberlas deslindar. Entonces, nosotros intentamos ponerle las cosas en el estante que merece ponerse. Pero ya una vez un joven sale, también tiene necesidades. Tiene, Y una sociedad muy exigente, muy además. exigente y un país bastante caro. Bastante costoso, sí, todo. Pero la industria logra ciertamente captar, porque nosotros sabemos que es complejo el tema. Hay una industria que es la que paga los congresos, hay una industria que es la que pone los medicamentos que se van a indicar, lo que debe indicarse. Cuando tú puedes resolver con un genérico, te pone otro. El médico se ve atrapado, como dice el libro mío del comercio del dolor. Tampoco podemos demonizar la industria. Sin la industria, muchos de los congresos y la educación continuada no podría darse. En las actualizaciones que necesita Las el actualizaciones médico. no podrían darse. Ahora, de ahí a la parte compraventa, el intercambio Que el médico pierda su ética. mercantil Exactamente. de la medicina, ahí es que está el problema. Pero es lo que usted dice, volvemos a esa base de formación. Educación que te de pueden hogar. ofrecer lo que sea, pero si usted sabe que eso no está bien hecho, usted no lo va a hacer. En cardiología se usa, doctor, en esa misma línea de la humanización, ¿cómo lo trabajan ustedes desde las escuelas? Ponerse en el zapato del paciente. Por ejemplo, usted hablaba mucho de ese paciente con una insuficiencia cardíaca. Oye, Doris, yo que tengo una persona cercana con esa enfermedad, eso es una cosa horrible. ¿Cómo el médico se pone en el zapato de ese ser lleno de dolor? Tú sabes, Altagracia, que muchas veces lo que se resalta es un episodio negativo. Pero yo te diría a ti que los médicos somos compasivos, muy compasivos. Yo tengo ejemplos a diario de gente que le da dinero a un paciente para que se pueda ir para su casa, o que pueda comprar los medicamentos. Yo, con el tema voy a entrar en un tema un poco difícil. Yo, cuando empezaron a decir que los médicos deberíamos dejar que los extranjeros, lo que le contesté, yo voy a querer que uno de ustedes que no quiere que yo atienda a un ser humano me venga a acompañar a dejarlo morir viéndolo en una cama. Exactamente. Entonces, no es verdad que ningún médico es indolente, ni los médicos también, los residentes de emergencia, estamos sobretrabajados. El que quiere ver lo que es la medicina, que se mete en un hospital 24 horas en una emergencia para que vea lo que es estrés y lo que es trabajar bajo condiciones difíciles. Doctor, ¿cómo afecta la tristeza al corazón? Hay lo que se llama el síndrome de corazón roto o Takotsubo, que acabamos de hacer un registro que también se presentó en el American College of Cardiology, y es lo que él simula, y sobre todo en las mujeres, simula un infarto. Sin tener Sobre todo cuando uno está enamorado, ¿no es que pasa eso? No. Con el amargue puede ser, pero puede ser estrés emocional, la pérdida de un ser humano, o una deuda que le van a ejecutar su casa. Esas emociones fuertes. Y no se sabe por qué sucede. Es un síndrome interesantísimo. Takotsubo se llama. Takotsubo, que se llama así porque quien lo describió fue un japonés. Que ese es el nombre de la trampa de pulpos
que se usan para que para ellos pecar, usan que para- está dilatada así, y entonces el ok. corazón se pone así. Aunque la buena noticia de eso es que la mayoría se recupera. Se recupera. ¿Y ustedes tienen registro en el país de Sí, nosotros empezamos un registro, lo tenemos empezaron. unos 54 casos registrados de 2018 y entonces lo estamos tratando de Pero eso implementar sí para la región, se trata y se recupera? como se- un infarto, como un pero infarto. no es un infarto. Pero no es un me infarto. diga. No hay obstrucción ¿Y de la cuáles son las coronilla. manifestaciones que tiene la Un gente? infarto, tú tienes dolor en el dolor del pecho, pecho. el electrocardiograma está alterado y tú dices, no, esta mujer o este señor está infartado y cuando lo llevamos a la sala de cateterismo, las coronarias están normales, pero tiene la dilatación como la trampa de pulpo. ¿Y ¿Y a en quién ese afecta caso qué más? se le hace, No se le doctor? ponen todos sus medicamentos como si fuera un infarto. ¿Y a quién afecta más? ¿A hombres, a mujeres? Mujeres en un 4-1. Ajá. Oh. Sí, señor. Porque Ah, ¿eso será caramba. que las mujeres somos más sentimientos Más o qué sensibles. será? La verdad que no me atrevo en esta época a hacer un Después lo elemento, acaban. un elemento de No vaya a juicio, hacer cosas. pero esa es la estadística mundial. La estadística. Generalmente emociones fuertes en mujeres es lo que... ¿A La partir de qué edad, doctor, más o menos? La hemos visto de todas las edades, pero generalmente en mediana edad. Eso es la muerte de un hijo, la muerte de la mamá, la muerte Eso de lo un hemos familiar. visto, o un hijo que está preso. Un hijo que está o preso. Un dolor fuerte. Sí, no, una Eso conlleva una eso. emoción. Y no solamente son emociones, pero están más relacionadas a emociones. También hay ejercicio físico o estrés físico, lo puede desencadenar, pero no es la mayoría. Doctor, ¿y por qué cuando una gente es como recia le dicen, ese tiene el corazón duro? ¿Eso tiene algún vínculo o es una expresión simplemente? Tú sabes que en la mayoría de las religiones antiguas, los sentimientos supuestamente están en el corazón. ¿no? corazón. Establecían el corazón Ah, como el ok. centro de Como todo. siendo ¿verdad? los egipcios los 21 gramos. Pero exacto. bueno. Caramba, con el doctor se puede hablar tanto y de todo. La verdad Tati. que un hombre de ciencia nos encanta esta conversación con el Así doctor Carlos García Ligo. Bebeto, muchas gracias por haber tomado tu tiempo con una agenda de tantos pacientes Sí, sí. Sí, para pero estar con nosotros Es en esta importante tarde. hablar de esto. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si no pudo revisarnos, entonces busque el programa en nuestras redes sociales, canal de YouTube 2x3 en Salud. Nos vemos la próxima semana. Dos por tres en salud.